Estamos a muy pocos días de la Navidad y las luces de la ciudad empiezan a cobrar gran protagonismo. Prácticamente está todo decorado, llamando la atención poderosamente. Pero en vez de quedarte con la postal típica, que sería mostrar estos adornos navideños, esta ciudad iluminada, ¿qué te parece la idea de empezar a jugar con ciertos elementos que la hagan diferente y sin tener que recurrir a programas de retoque como Photoshop u otros similares? ¿Te interesa la idea? Bueno, vamos a trabajar con dos elementos claves. Uno es el concepto de bokeh y otros son algunos elementos de óptica. La idea es hacer una fotografía que sea completamente diferente y llamativa. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber mucho más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti, para hacer esta fotografía que estás viendo, donde los puntos desenfocados de luz se reproducen con una forma geométrica de una estrella de 5 puntas. Estoy utilizando el concepto de bokeh y el concepto de difracción de la luz. Los puntos desenfocados de luz se reproducen de forma más o menos parecida al diafragma de tu cámara. Y eso es el concepto de bokeh, un concepto subjetivo. ¿Qué tan agradable se ve este resultado? Los diafragmas mayormente son de 6, 7, 8, 9 palas que están ligeramente redondeadas, lo cual hace que la figura poligonal tenga esa cantidad de puntas. Esto se reproduce de forma más o menos simple, pero si nosotros cambiamos esta forma, podríamos lograr cualquier forma geométrica o cualquier forma que quisiéramos en nuestras fotografías para estos puntos desenfocados de luz. Podría ser un corazón, un trébol de 4 hojas o también una estrella de 5 puntas como la que te estoy mostrando. En el caso de esta fotografía utilicé el envase de un refresco en lata, de esos que vienen enlatados en aluminio. Recorté y lo utilicé como material para poder dibujar esta estrella de 5 puntas. No vamos a mostrar la parte del bricolaje de cómo se recortó esta figura geométrica, pero es algo que se puede hacer en algunos minutos, con un poquito de dedicación y cuidado, y vas a tener grandes resultados gastando prácticamente nada. ¿Por qué este material y no otro? Porque es bastante delgado y se mantiene bastante estable a nivel dimensional. Entonces, es muy delgado el material y eso ayuda a que tu figura geométrica o la forma que tú quieras definir esté bastante bien enfocada en sus bordes. Eso es clave. Mientras más grueso sea el material, menos enfoque vas a tener por un tema de difracción de la luz. Entonces, mientras más delgado sea, más enfocados van a estar estos bordes. Se tiene que realizar esto con cuidado y se coloca delante de tu lente. Este lente idealmente debería tener una abertura generosa, 2.8 o incluso más grande. Mientras más grande la abertura, más fácil es lograr el desenfoque. Y de esa forma se van a lograr estas distancias entre el primer plano, que tiene que quedar bien enfocado, y las luces que pueden estar detrás. Luego, deberías trabajar con distancias focales que sean cómodas. Idealmente un lente desde 100 milímetros, si pudiera tener una abertura amplia, hasta un lente de 35 milímetros sería el rango óptimo para conseguir buenos resultados. Recursos simples que puedes realizar en casa sin tener que invertir largas horas editando tus fotografías te permiten conseguir grandes resultados. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a darnos un like, a dejar tu comentario y nos veremos en un próximo video.